Multiplicación de números escritos en notación científica. Cuando se multiplica, los exponentes se suman. En este ejemplo, ¿verdad? Tenemos 4 cantidades escritas en notación científica y vamos a multiplicarlas. Vemos que están entre paréntesis, lo que indica que hay una multiplicación entre ellas. Para multiplicar, ¿verdad? Ya vimos que los exponentes se suman. Entonces tenemos, este es un exponente, el otro, este 11 es otro y el 2 es otro. Y se multiplican los coeficientes. Ya sabemos que los coeficientes son estos que van de inicio, ¿verdad? En el número que está escrito en notación científica. Entonces tenemos como coeficiente el 6, el 4, el 3 y el 1. Los coeficientes se sacan aparte, así como hacíamos en la suma y resta, dentro de un paréntesis, se multiplican y los exponentes se agrupan, ¿verdad? De tal manera que podamos sumarlos. Al multiplicar los coeficientes nos da 36 y al sumar los exponentes da 24. Pero vemos que para que esté escrito correctamente en notación científica, solo debe de haber un número después del punto decimal a la izquierda. Y aquí el punto estaría en esta posición, adelante el 6, y quedarían dos cifras diferentes de 0 a su izquierda. Entonces, para que quede correctamente escrito, ¿verdad? En notación científica hay que mover este punto decimal que está aquí hacia la izquierda, un espacio, ¿verdad? Al hacer eso, ¿verdad? Si movemos, ¿verdad? El punto decimal a la izquierda, el exponente se le va a sumar 1. Entonces quedaría 3.6 por 10 a la 25. Ya con el punto decimal de tal manera que solo queda un número a la izquierda. No hay que olvidar, ¿verdad?, que cuando se multiplica, los exponentes se suman. Tenemos este ejemplo 2, multiplicar las siguientes cantidades. Igual está en notación científica y dentro de paréntesis lo que indica que hay una multiplicación. Ya vimos que los exponentes, ¿verdad?, se deben sumar y multiplicar los coeficientes. Tenemos los exponentes, menos 5, menos 4, menos 12 y menos 2. Y como coeficientes el 7, el 3, el 2 y el 9. Los sacamos aparte los coeficientes y los multiplicamos. Aparte los exponentes y los sumamos. Ven ustedes, ¿verdad?, que tenemos aquí que el signo de la operación es más, o sea, es lo que dice la regla, que hay que sumar los exponentes. Pero los exponentes, como ya vimos anteriormente, son negativos. Entonces hay que separar estos signos con un paréntesis. Y luego hay que simplificar estos signos, ¿verdad? Vamos a multiplicar más por menos, que va a dar menos, más por menos va a dar menos y más por menos va a dar menos. Y ya tenemos, ¿verdad? Negativo 5, negativo 4, negativo 12, negativo 2. Multiplicamos los coeficientes y vamos a sumar los exponentes. Como todos son signos iguales, los sumamos y escribimos signo negativo. Entonces tenemos, al hacer la multiplicación de los coeficientes, 7 por 3 por 2 por 9 da 378 por 10 a la menos 23. Igual el punto decimal está en esta posición, ¿verdad? Entonces hay que moverlo dos espacios para que solamente quede un número a la izquierda. Al hacer eso, ¿verdad?, el exponente le tenemos que sumar 2. Al hacer eso, igual, ¿verdad?, bueno, el punto queda de tal manera que solo queda un número a la izquierda y al sumarle 2 al 23 queda menos 21. Ya con el punto en la posición correcta. Ya así, esta cantidad podemos decir que está en notación científica. No hay que olvidar que cuando se multiplica, los exponentes se suman. Ejemplo 3. Multiplicar las siguientes cantidades. 6 por 10 a la 6, por 2 por 10 a la menos 7, por 5 por 10 a la 8, por 4 por 10 a la menos 5. Los exponentes tienen signos diferentes. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces los colocamos los coeficientes entre paréntesis y los agrupamos los exponentes. Se deben simplificar los signos porque hay exponentes negativos. Entonces aquí vemos que quedan signos seguidos, el más de la operación y el menos del exponente, el más de la operación y el menos del exponente. Entonces estos signos hay que simplificarlos.
Se van a sumar los exponentes, ¿verdad? Y se van a multiplicar los coeficientes. Al hacer la multiplicación y la suma, quedaría 240 por 10 a la 2. Como vemos, el punto decimal está aquí y según la notación científica, solo debe quedar un número a la izquierda y vemos que hay 3, entonces hay que mover 2 espacios a la izquierda. Si movemos 2 espacios a la izquierda, al exponente hay que sumarle 2, entonces nos queda 2.40 por 10 a la 4 y ese ya es el resultado ya escrito según la notación científica. En la división de números escritos en notación científica, que es lo que vamos a ver ahorita, cuando se divide, los exponentes se restan. Tenemos el ejemplo 4, dividir las siguientes cantidades. 4 por 10 a la 16 entre 2 por 10 a la 7. Los exponentes se deben restar y dividir los coeficientes. Sacamos los coeficientes aparte, los encerramos entre paréntesis y separados por el signo de la división. Y agrupamos los exponentes y la regla dice que los exponentes se tienen que restar. Entonces nos quedaría 4 entre 2, 2 y 16 menos 7, 9. Este ya es el resultado y vemos que está correctamente escrito en notación científica. No olvidar que cuando se divide los exponentes se restan. Tenemos el ejemplo 5, dividir las siguientes cantidades. 9 por 10 a la 35 entre 3 por 10 a la menos 20. Sacamos los coeficientes, ¿verdad? Y los vamos a dividir y los exponentes los vamos a restar. En este caso, ¿verdad? El signo negativo de la regla, que es este de acá, y se va a multiplicar con el signo negativo del número 20, que es del exponente. Entonces, menos por menos da más. Ahora hacemos la división. 9 entre 3 es 3 y 35 más 20 es 55. Este número pues ya está correctamente escrito en notación científica. El punto decimal está aquí y solo hay un número a su izquierda. Entonces el resultado es 3 por 10 a la 55. Cuando se divide, los exponentes se restan. Siempre hay que recordar eso. Tenemos el ejemplo 6, dividir las siguientes cantidades. 8 por 10 a la menos 14 entre 2 por 10 a la 25. Se sacan los coeficientes aparte porque hay que dividirlos y los exponentes se agrupan para restarlos. Si vemos, ¿verdad? Los exponentes quedan negativos por el signo de la resta, o sea que según la regla los exponentes se deben de restar, pero como el 25 es positivo, entonces más por menos queda menos, entonces los dos quedan con signo negativo. En este caso, como son signos iguales, se suman y se coloca el signo que tienen ambos. En este caso es negativo. 14 más 25, 39. 8 entre 2 da 4 por 10 a la menos 39. Este también es un resultado que está correctamente escrito en notación científica. No hay nada que cambiar. No hay que olvidar que cuando se divide los exponentes se restan. Ejemplo 7. Dividir las siguientes cantidades. 1 por 10 a la menos 28 entre 2 por 10 a la menos 16. Tenemos los coeficientes aparte para poderlos dividir y los exponentes también agrupados para poder hacer la resta. El signo negativo de la regla, que es este de acá, se multiplica con el signo negativo del número 16. Vemos que el número 16 es negativo. Entonces, estos dos signos se tienen que multiplicar. Al multiplicar menos por menos nos da más. Entonces tenemos aquí que va a ser una resta de menos 28 más 16. 1 entre 2 da 0.5 y menos 28 más 16 da negativo 12. Da negativo porque este número que tiene mayor valor absoluto es negativo. Entonces por eso el resultado tiene que ser negativo. Aquí vemos que después del punto decimal hay un número, pero es un 0. Para que este resultado quede en notación científica, debe quedar un número diferente de 0 a la izquierda. Por eso hay que mover este punto decimal un espacio a la derecha. Si movemos ese punto decimal un espacio a la derecha, provoca que al exponente se le reste 1. O sea que
Al menos 12 le tenemos que restar 1, quedaría menos 12 menos 1. Y aquí tenemos el punto decimal, ¿verdad? De tal manera que solo queda un número a su izquierda. Y como menos 12 menos 1, que son signos, los dos números tienen signos iguales, entonces se suman y quedaría menos 13. Ya escrito en notación científica, esta cantidad queda como 5 por 10 a la menos 13. Como tarea tenemos estos ejercicios. En estos casos donde tenemos varias operaciones, ¿verdad? En este ejercicio, lo primero que se resuelve es lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Esto que está aquí, esto hay que sumarlo y esto hay que sumarlo. Cuando ya se tienen las sumas de ambos, entonces se multiplica. En este caso, se resuelve lo de arriba y lo de abajo. O sea, se hacen estas operaciones de arriba, se hacen estas operaciones de abajo y los resultados se dividen. Y en este caso se resuelve lo del paréntesis, ¿verdad? Todo lo que está dentro de paréntesis. Luego se hace la multiplicación de arriba, la multiplicación de abajo y después se divide.